Hola, muy buenas noches. Este es su programa Odontología para Todos, la segunda parte de lo que es un programa dedicado a cirugía ortognática con una invitada especial, especialista en cirugía oral y maxilofacial, la doctora Norit Reséndez Santillán. Doctora, bienvenida una vez más aquí con nosotros. Vamos a entrar de lleno para poder alcanzar a terminar este interesantísimo tema y que ustedes que están allá en casa puedan involucrarse en este tema que en realidad, bueno, pues es muy interesante y es que, bueno, prácticamente quiero que sepan que algunas personas que tienen un crecimiento excesivo a nivel de los huesos, particularmente de maxila o mandíbula, o una deficiencia en cuanto al crecimiento o asimetría, porque crece más hacia el lado izquierdo, lado derecho, en sentido también vertical, donde se pierden las proporciones y se pierde la función de la deglución, de la fonación, de la masticación, y por ende existe una degeneración o un problema que repercute en la articulación temporomandibular que se encuentra a la altura de la oreja, del oído, donde empiezan los pacientes con chasquidos, con problemas. ¿Por qué? Porque no muerde bien, como dicen en casa, en lugar de hacerlo de una forma correcta, porque no están bien engranados sus dientes. Entonces, doctora, quiero que nos expliques una vez más, ya lo hicimos en el programa anterior, pero a manera de resumen, cuáles son los estudios que requieren, y veo que traes material, de hecho quisiera que nos explicaras, cuáles son los estudios que se requieren para saber si el paciente necesita cirugía ortognática. ¿Y qué es la cirugía ortognática una vez más? La cirugía ortognática, como ya habíamos mencionado en el programa pasado, es un procedimiento que en quirófano podemos nosotros ayudar al paciente a que tenga una cara más simétrica, más proporcionada. Le comentaba que significa ortos, que es recto, y natos mandíbula, de ahí deriva la palabra, y el objetivo es lograr la función y lograr la estética en el paciente. Función en el aspecto de, digamos, facial, o sea, en el que se vea bien una cara, y también en la forma en que ocluyen, o es decir, se compatibilizan la maxila con los dientes de la mandíbula. La forma como muerde, ¿verdad? Exacto, la forma de la mordida. Es importante saber que los estudios que se necesitan son radiografías, fotografías, y estas se hacen con ciertas medidas que se llama cefalometría, que tanto el ortodoncista como el maxilofacial hacen un plan de trabajo para que en conjunto se pueda llegar al objetivo. Importante, en este caso traemos aquí un modelo en el cual este modelo nos permite saber de qué manera o qué dimensiones tiene la cara, o en este caso la mandíbula del paciente. Este es un modelo real de un paciente que tuvimos, en el cual, pues, si nosotros podemos observar, pues tiene las guías, que es esta parte blanca, tiene la guía para poder posicionar de manera adecuada la mandíbula, o bien en este caso el mentón del paciente. Estos estudios se obtienen gracias a una tomografía, y gracias a un software pues se puede llevar a cabo de manera física, y nosotros así planear mejor la cirugía que va a llevarse a cabo en el quirófano. A mí me gustaría que le explicaras al paciente el procedimiento, cómo imprimes, porque esta mandíbula que ustedes ven aquí con la doctora, obviamente no es la mandíbula del paciente, es una mandíbula que se imprimió con una impresora, válgame la redundancia, con un equipo, un software especial para poder dar la dimensión real del paciente. Y entonces así poder nosotros prácticamente hacer una proyección de lo que sería o anticiparnos a la cirugía, y poder ver de qué manera nosotros podemos, en este caso, proyectar el mentón. La parte azul se refiere a lo que es el mentón, la sínfisis del mentón, y en este caso este tipo de cirugía se llama genioplastía, muy comúnmente llamada como mentoplastía, porque se refiere al mentón. Y entonces, ¿cómo saber si la vamos a adelantar 2 o 3 o 4 milímetros, y si lo vamos a hacer hacia arriba, hacia en medio o un poquito hacia abajo para aumentar la dimensión vertical de la cara, del tercio inferior? Pues bueno, para eso están estos estudios. Explícanos, doctora, cómo se realiza prácticamente la medición, y luego la guía también te lo hace el aparato. Claro. Básicamente lo que hacemos es mandar una solicitud de estudio al paciente a una tomografía, o bien a un CONBIM. Realmente la tomografía es más completa. Hay una diferencia entre esos estudios. La tomografía nos permite ver todo el cráneo del paciente y la cara del paciente, y el CONBIM a veces nos da cosas un poquito más específicas que nosotros nos queremos enfocar. Gracias a podemos nosotros obtener por medio de una computadora
las dimensiones, como usted mencionó, exactas y los milímetros en el que el paciente tiene específicamente el hueso que nosotros vamos a cortar o vamos a manipular. En el caso de esta impresión, pues hay diferentes materiales en que se puede imprimir para poder planear mejor los cortes. En la mandíbula que vemos aquí, el corte que se hace es el corte del mentón, que es la parte celeste que observamos, y la parte gris se va a quedar, en este caso en el paciente se planeó, se quedará fija y únicamente el avance se hiciera en la parte del mentón. Esta pieza transparente que nosotros podemos observar es la guía que tienen los dientes, ¿sí? Una guía que se toma a nivel de los dientes para poder mover el hueso. Es una cosa muy importante y que pues considerar los dientes en este proceso, porque pues podemos tener una cara muy bonita y simétrica pero no funcional, y en el caso, como por ejemplo del cirujano maxilofacial con el ortodoncista, este equipo va a lograr que pues nosotros podamos tener un resultado funcional y estético adecuado. Es decir, esta guarda se lleva al procedimiento quirúrgico y al momento en que la doctora Noris Reséndez está operando a su paciente, ella prácticamente desprende lo que es el mentón, lo tiene suelto, pero ¿cómo saber que vaya a quedar exactamente igual como la predicción que se hizo? Pues bueno, pues entonces para eso lleva esta guía, la coloca sobre el mentón que está suelto, la pone sobre el borde de los dientes y entonces así, antes de, pues la va a fijar con algunos métodos que ahorita nos va a explicar, ¿cierto? Claro, este es como, digamos, una práctica in vitro. ¿Qué quiere decir? Es una práctica antes de entrar con el paciente. Nos permite entrar con más seguridad al quirófano, nos permite saber que la cirugía se va a llevar a cabo de la mejor manera, ¿sí? Y después de hacer este corte, pues se planea también la fijación. En este caso tengo otro modelo en el cual pues podemos observar el tipo de fijación que se pone en este tipo de pacientes. ¿Qué quiere decir? Se hacen los cortes que hemos estado hablando tanto en el programa pasado como en la mandíbula, obviamente cortes programados, milimétricamente pues pensados, y después de esto pues sufre, digamos, la fractura de esos huesos, pero se tienen que volver a reposicionar en una, digamos, lugar ideal gracias a este tipo de aditamentos que, como podemos observar aquí, es una placa. Estas placas por lo general son pensadas de acuerdo al hueso que vamos a cortar. En la mandíbula son placas de titanio más gruesas y en el hueso maxilar, que son huesos un poco más delgados, pues medimos, digámoslo así, gracias a las tomografías, de qué exactamente grosor va a ser. Tiene que ser a lo mejor un grosor más delgado, los tornillos tienen que ser más pequeños en ciertas áreas para respetar estructuras anatómicas de cada región. Y es bien importante saber que este tipo de, digamos, de placas o de fijación de placas y tornillos son compatibles completamente con el esqueleto o la fisiología ósea, es decir, la función del hueso de todos los pacientes. Son de titanio de un grado puro. En realidad esto es muy importante porque imagínense ustedes a todos los pacientes que se someten a un tratamiento de cirugía ortognática, pues obviamente tienen que cortarles hueso a través de la placa, llevar a una posición más adecuada y obviamente antes, porque tiene que soldar el hueso, la nueva posición que tiene hasta donde se llevó esta parte. Entonces tenemos a veces 2 fragmentos de hueso, a veces 3, y antes de poder nosotros determinar la posición, pues también tenemos que asegurarnos que durante el proceso en que se va a soldar el hueso, que a veces dura 40 días, a veces dura un poco más, pues no se vaya a mover y asegurarnos que esté fijo. Y este proceso se llama fijación. Existen varios tipos de fijación. Lo más moderno actualmente es a través de este tipo de placas, que son mini placas, esto ya es a conveniencia, al gusto del cirujano maxilofacial. Y bueno, pues yo les podría decir a ustedes y explicar de una forma sencilla que es prácticamente como una bisagra que permite, como si fuera una puerta, mantener al marco no sé, de la entrada de su casa a esta puerta y para que no se pueda desprender mientras ocurre este proceso de soldado, digamos, entre las 2 partes, y así nos vamos a asegurar. Y el hecho de que sea de estos materiales que son biocompatibles, que sean de titanio, que sean estériles, que estén limpios, que tengan el tamaño adecuado, escogidos es profeso para un caso en particular, permiten asegurarse que el paciente pues a lo mejor ya no va a requerir una segunda cirugía para poderlos retirar. Entonces ustedes no se asusten en casa, eso queda escondido, no se ven,
no duele y, lo más importante, no va a requerir el paciente un segundo procedimiento para retirarlos, ¿verdad? Sí, exacto. Precisamente todo este armamento de estudios de imagen, de pues tomografías, hacer cosas tridimensionales o planear la cirugía así, digamos, tan exageradamente, pues precisamente es con el fin de que solamente se haga en una sola ocasión, que el paciente sufra o, digamos, padezca de una sola vez de intervención quirúrgica y que pues su recuperación pues sea más rápida y que ya no tengamos ninguna, digamos, efecto colateral de la cirugía, sino todo lo contrario, que el paciente tenga la satisfacción de que su decisión fue algo correcto. Veo que traes algunas otras, ¿a qué se refieren? Explícanos. Muy bien. Estas, digamos, son también otras guías, porque no solamente se necesita una sola guía para hacer una cirugía, sino se van necesitando varias guías. La verdad es que nosotros aquí a grandes rasgos estamos tratando de explicarles un proceso que tanto para el ortodoncista como para el cirujano dura de planeación muchísimo tiempo y que inclusive el tiempo en el que el paciente espera para poder iniciar con ortodoncia o sobrellevar un tratamiento de ortodoncia que debe ser muy específica y hecha por especialistas ortodoncistas calificados para llevar a cabo esta planeación y pues llevar un resultado al quirófano, a la cirugía, digámoslo así, pues se necesita, digamos, mucha planeación y eso siempre es como, no me voy a cansar de repetirlo en equipo, porque es algo que se tiene que pensar muy bien, que no solamente una persona toma la decisión, sino somos un conjunto de personas que queremos llegar al éxito del paciente y sobre todo a la buena funcionalidad. Y como les digo, no solamente se requiere una sola guía, sino que se requiere una guía inicial, una guía intermedia y al final, pues, una guía, pues como le digo, final, para poder llegar a alcanzar este objetivo. Este tema está muy interesante. Bueno, quiero explicarles que todo este tipo de pacientes que se les hace cirugía ortognática requieren forzosamente un tratamiento de ortodoncia, una preparación previa durante el cual el ortodoncista coloca el tratamiento básicamente a través de brackets. No se puede otra técnica, lo mejor es brackets fijos y entonces a través de estos aparatos que se colocan en boca, pues entonces se va programando, se van enderezando los dientes, a veces incluso se va exagerando el problema, de tal manera que a veces también el paciente dice, bueno, si yo tenía un prognatismo y ahora que me hicieron el tratamiento de ortodoncia, siento que me veo más prógnata con la mandíbula más afuera, o al revés, se me veía la mandíbula chiquita y ahora la tengo más chiquita, pero es con la finalidad de que al final de cuentas se exprese la mayor cantidad del problema y una vez que se exprese este problema, el cirujano pueda resolver. El cirujano es el que resuelve y nosotros, los ortodoncistas, en la fase casi final del tratamiento de ortodoncia, ya cuando consideramos que están los dientes de una forma adecuada, se hace también una cirugía por fuera de boca, un simulacro en donde nosotros adelantamos o llevamos la maxila, la mandíbula o jugamos con estos moldes o esta reproducción de su boca y ya una vez que jugamos con ellos y estamos seguros de que van a quedar acordes la maxila y la mandíbula para que tenga una buena función a través de la oclusión, pues entonces ya nos ponemos de acuerdo para darle cita al paciente. Es aquí un momento decisivo, quiero decirles que muchos pacientes, bueno, se echan para atrás. Es en ese momento en que muchos pacientes dicen, ay doctor, espéreme tantito, a veces por cuestión económica, a veces porque, bueno, pues es una decisión que cuando se toma, se le debe de decir al paciente desde un inicio cuáles son los riesgos que debe de tener. Y entonces yo quiero que nos expliques esta parte para que los pacientes no se nos rajen, vaya, o sea, discúlpame, pero es que yo como ortodoncista he tenido pocos pacientes, pero sí, en el momento de que ya les digo, oye, te voy a mandar ya a operar porque ya estás listo, ya ocluyes muy bien, ahora sí estás listo, entonces los pacientes, pues bueno, yo comprendo que la cuestión económica a veces dicen, bueno, pues permíteme un momentito, a lo mejor este mes no, o el próximo no, pero de repente sí y ya no hay marcha atrás, ya una vez que se comienza un tratamiento de ortodoncia cuyo objetivo es hacerle un tratamiento quirúrgico de cirugía ortognática, ya no hay marcha atrás. Entonces hay que estar completamente conscientes de eso y explicarle a los pacientes cuáles son los riesgos que corren.
Muy bien. Realmente cuando un paciente llega a mi consulta en cirugía ortognática es uno de los puntos más importantes que se deben de tomar. ¿A qué me refiero? A que el paciente debe estar bien seguro de lo que realmente quiere. Por lo regular ellos ya saben o están familiarizados con qué es la cirugía ortognática cuando ya acuden con nosotros, pero aún así siempre hay que explicarles que los riesgos, digamos, son tanto que si nos arrepentimos y no estamos seguros de que si nos queremos operar a mitad del tratamiento, pues digamos que los movimientos que el ortodoncista con nosotros está planeando arriesgan la estabilidad de los dientes, es decir, que los dientes sí no se pueden estar moviendo a cada rato para adelante, para atrás, por si me opero o por si no me opero. O sea, tiene que ser una decisión tal cual tomada definitiva. Ya no nos podemos, digamos, girar hacia atrás, sino al contrario, tenemos que ir marchando hacia adelante. Una de las cosas que también es muy importante es en cuanto a decidir en qué momento realizarlo, tanto desde el punto de vista de cirujana, les puedo decir que hay ciertas edades en las que el paciente pues sí es candidato y no es candidato. A lo que me refiero es nunca se puede operar a un paciente que está en crecimiento, que quiere decir pacientes que están menores de 16 años, 15 años, entonces por más que quiera y esté tomando la decisión el paciente de quererse bien, tenemos que esperarnos para cumplir con la edad en la que completamente los cambios vayan a ser definitivos y que ya no haya ninguna, digamos, regreso a la carita, digamos, deforme o digamos, asimétrica que puede tener el paciente. Esa es una de las cosas que se deben de tomar en cuenta. Otra de las cosas es que pues debemos de estar bien conscientes de que es algo que se va a hacer en quirófano, que es una cirugía que se necesita de otro equipo, que es anestesiólogo, que pues somos cirujanos, que es instrumentista. Entonces es algo muy grande, digámoslo de esa manera, que el mismo paciente debe de entender que es parte de, y sobre todo, una cosa que a mí me gusta decirles es que es algo que tiene que ser por decisión de él mismo, o sea, propia. Nunca vamos a convencer nosotros, ni tanto ortodoncistas ni cirujanos, a un paciente para que se opere. Realmente les decimos, les damos la información como le estamos haciendo ahorita y ellos son los que toman la decisión. Y como es una cirugía programada, ¿qué quiere decir? Es una cirugía que se planea por un año o a veces hasta un poco más de un año, pues los riesgos, digamos, que se van minimizando porque se mandan a hacer estudios de laboratorio al paciente, se interconsulta con médicos internistas, se hacen radiografías de tórax, es decir, se hace un estudio general para saber también si la salud del paciente es adecuada para realizar este tipo de cirugía. A mí me encanta que les hayas explicado esto a los pacientes porque sí suele suceder a veces y a mí sí me gusta antes de comenzar un tratamiento donde va a llevar una cirugía que primero vayan y platiquen con el cirujano para que les explique cómo es el proceso, incluso el costo, porque eso no me corresponde a mí como ortodoncista y entonces ya saben si le entran, porque ya una vez que le entran ya no hay marcha atrás. Entonces, ser muy claros y muy específicos y eso me encanta, Norita. Entonces, pues bueno, y veo que también trajiste el día de hoy unas fotos de un paciente, una paciente de sexo femenino que, a ver si nos puede hacer favor en el máster. Ándale, aquí tenemos las fotos. A ver, explícanos aquí. Muy bien, en esta paciente, pues de igual manera tenemos una fotografía de antes y después. Si nosotros comparamos, la verdad es que es la misma paciente y la cara se ve completamente diferente. ¿A qué me refiero? A que la paciente en el antes tenía hipoplasia maxilar, que es lo que mencionábamos en el programa anterior, que no tiene una buena proyección de su pómulo. Aquí en el perfil lo volvemos a ver, la mandíbula la tenemos más hacia adelante y más cargada hacia uno de los lados de su cara, y la incompetencia labial, que quiere decir que la paciente no puede cerrar bien sus labios, la nariz se encuentra un poquito, digamos, en una malposición, la punta nasal y sus ángulos de su cara, se ve muy alargado el cuello, y en la de después pues ya tenemos toda la corrección de todas esas, digamos, defectos que podemos encontrar en la cara de antes de la paciente. La verdad es que el resultado final de la paciente, tanto funcional como estético, es tan adecuado que en las fotos se los prometo que les digo, no te rías, ponte seria, y la paciente todo el tiempo estaba sonriendo. O sea, claro, satisfecha. Claro. Con la armonía de su rostro, contenta y feliz. Pues ¿quién no se va a andar riendo así por la vida cuando a uno de momento se la cambian? O sea, le cambian, entonces se genera mucha autoestima, mucha seguridad. Es algo pues realmente muy satisfactorio este trabajo, ¿verdad? Claro, las proporciones de su cara son mejores, tiene una cara menos alargada,
tiene una nariz más centrada, sus labios más competentes, incluso se ven de una forma y figura mejor, como si estuvieran más rellenos, pero realmente solo se hizo una cirugía, como les decimos, ortognática, que mejoró la base esqueletal y por lo tanto tuvo una mejoría o alcance estético en sus tejidos blandos. Y bueno, este es en cuanto a lo que es la parte facial, en cuanto es la parte de afuera. Y me gustaría que también nos pusieran en el máster lo que es la parte interna o sus dientes, la proyección de sus dientes, que mira, aquí ya la tenemos. En esta foto de igual de antes, que la tenemos en la parte de arriba y después en la parte de abajo, pues vemos muchas diferencias. Ahí marcamos las líneas, esas líneas blancas son las líneas medias dentales. ¿A qué me refiero? Esas líneas tienen que coincidir completamente con la línea media de su cara. Si vemos en la parte de arriba, esas dos líneas blancas están completamente para un lado y para el otro. Es algo muy disparejo. Y en la fotografía de después ya encontramos algo completamente alineado y por lo tanto una función masticatoria pues adecuada. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de la proyección, ¿verdad? De la mordida cruzada. Ajá. Si ustedes ven en el antes, en la fotografía que ustedes están observando, la mordida ni siquiera cierra. Es decir, los dientes de arriba con los de abajo ni siquiera terminan en embonar juntos. Está abierto y hasta saca un poquito ahí la lengua el paciente. Y en el después, esa línea, digamos, ya no se ve, esa exposición de la lengua ya no está y pues tiene una mordida mucho más bonita, más armónica y más funcional. Este es un trabajo realmente que se realiza, un procedimiento quirúrgico en un quirófano donde aproximadamente dura, no sé, 2, 3 horas, dependiendo de la cantidad de trabajo que realice, porque a veces se tiene que hacer un avance de la maxila, a veces se tiene que operar maxila mandíbula, indistintamente un hueso, dos, incluso 3, pero bueno, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para pensar siempre al final de cuentas en el beneficio del paciente. Y bueno, pues mira, el tiempo es muy breve, no sé si nos alcanzas a decir en algún minutito que nos queda, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener los pacientes después de que se operan? Muy bien, los cuidados son importantes y muy elementales después de la cirugía, pero también son muy importantes antes de la cirugía. Yo siempre le digo al paciente que es importante tener un buen tratamiento de ortodoncia, dirigirse con un buen ortodoncista, ¿sí? Por lo general ya están certificados y sabemos cuáles son mediante las páginas de internet. Cuidar bien su ortodoncia, que no se caigan brackets durante el tratamiento, que se lleven bien todos sus aparatos que el ortodoncista les indique. Y ya pues la parte posterior a la cirugía es básicamente en una alimentación, en llevar un plan nutricional que nosotros les ayudamos a asesorar de qué manera se puede realizar, comer comidas blandas al principio, pero que nutran bien al cuerpo del paciente, evitar deportes extremos, eso sí, porque sabemos que como hicimos un movimiento de fracturas de su esqueleto facial, pues debemos de tener cierto cuidado, aunque las placas y los aditamentos nos ayuden, pues debemos de evitar contacto físico o deportes, como les digo, de extremos, y pues básicamente cuidar su alimentación, que no sea no querer comer, sino comer saludable, comer bien, y pues realmente es un cambio de vida. O sea, realmente se invita a los pacientes a que después de una cirugía cuiden su función, su alimentación, cuiden todo en su persona y pues eso trae como resultado la satisfacción completa en todo, no solamente en su cara, sino en el estilo de vida del paciente. Pues bueno, agradecemos mucho la presencia de la doctora especialista en cirugía oral y cirugía maxilofacial, Norit Reséndez Santillán, y bueno, pues nos despedimos de ustedes hasta la próxima.